Ah, pues ¿quiénes vinieron el miércoles? Bueno, vamos nuevamente a la escritura en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Es el mismo que estamos utilizando para este punto. No te contamines. Dile al que está a tu lado, hermano, no te contamines. No nos contaminemos, ni permitamos contaminarnos. ¿Por qué? Porque hoy en realidad, hermanos, es fácil que las noticias también nos contaminen. Es bien fácil. ¿A cuánta gente no lo tiene el televisor contaminado con las malas noticias de las cosas que están pasando hoy? Ahora, si vemos el versículo 33 de Primera de Corintios 15, dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo bueno que tú puedes tener, todo lo bueno que tú puedes adquirir en las cosas de Dios o de parte de Dios, si nosotros no somos sabios, podemos, ¿qué? Contaminar lo que Dios nos ha dado. Se puede corromper o podemos corromper lo que Dios nos ha dado. Entonces, aquí nos dice la escritura: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me quedé, hermanos, con las malas amistades. Una mala persona puede contaminarte. ¿Por qué muchos cristianos en el hoy desisten de las cosas de Dios? Por escuchar que a Julanito, que a Menganito. Por eso es que el cristiano, hermano, desiste muchas veces. Yo no voy a decir que de la iglesia, pero desisten de Dios mismo. Los hacen desistir ¿de qué? De lo que está escrito. Te hacen desistir de lo que la Biblia dice. Entonces, por lo regular, hay gente mala que se dedica a eso. Hay gente mala que se dejan utilizar por el enemigo para hacerte desistir, entre comillas, de la iglesia. Pero ojo, no te están haciendo desistir de la iglesia. Te contaminaron para hacerte desistir ¿de quién? De Dios. Porque la iglesia, ¿qué papel juega delante de Dios? Ah, es que la iglesia es del pastor. No, la iglesia no es mía. Ni la casa de oración tampoco es mía. La casa de oración y la iglesia le corresponden a Dios. ¿Qué no dice la escritura? Que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su ¿qué? Es su cuerpo. Entonces, estamos de acuerdo que mucha gente busca esas malas amistades, buscan contaminarte para que desistas ¿de quién? De Dios. Y la persona se aparta creyendo, hermanos, creyendo que solo desistió ¿de quién? De la iglesia. Pero la realidad es que los hacen desistir de Dios porque la iglesia es el cuerpo del Mashiach, es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿de quién lo hacen desistir? Por eso, tengamos mucho cuidado con las malas amistades y con las malas conversaciones. Ojo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en la escritura hay ejemplo de malas ¿qué? Malas amistades. Y yo por ahí di una cita el día miércoles que ya ni la leímos. Y por si mal no recuerdo, hermana Juanita,
Recuérdeme cuál fue la cita que di. Número 12. Números 12, di la cita, pero ya no la leí. Pero dése cuenta, hermanos, con qué facilidad nos dejamos, ¿qué? Contaminar. Hay mucha gente negativa. Hay mucha gente, hermano, que nunca te va a hablar bien. Nunca te va a hablar bien del prójimo, mucho menos te va a hablar bien de un hermano, de un pastor, mucho menos, nunca esperes eso. Eso espera que te hablen, que te nutran de las cosas de Dios, diría por ahí un hermanito que yo conozco, con gente positiva. La gente negativa por lo regular siempre te va a querer contaminar. ¿No ha habido luego hermanos o en la misma familia que te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? En todo, hermanos, todos tenemos familiares negativos. Usted no me va a decir que usted tiene puro positivo. No, estamos rodeados, no viendo al mundano. Ya sabemos que el de allá afuera es pórtico de Satanás, es habitación de Satanás, son morada de Satanás. Pero nada más vamos a lo que es el círculo familiar, que se compone de esposa, esposo, hijos, tíos, tías, sobrinos, hermanas, hermanos, mamá, papá, el círculo familiar. Tenemos gente negativa, gente, hermana, Graciela, ¿para qué viene hasta acá, a la iglesia? Si alguien le dice, pero ¿por qué vas hasta allá? Si aquí hay iglesias más cerquita, ¿usted qué le diría? La naturaleza, porque acá hay Dalai, acá hay un oxígeno limpio, puro. Entonces, eso suele pasar, que también te va a decir como María, que nada más necesitas ir a escuchar al viejo gritón pelón ese o qué. Porque así hay gente. Hay gente, hermano, que nunca te va a hablar bien del pastor, de los líderes o de los hermanos. Hay gente que nunca te va a hablar bien de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Nosotros. Nunca te va a hablar bien. Entonces, tengamos cuidado, porque mire, hermanos, lo peligroso que es dejarse influenciar por una mala amistad. Yo siempre lo he dicho y yo mismo lo digo. Yo tengo a mi familia, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo a mis hermanas, a mis sobrinos, pero yo dejarme influenciar por lo que sale de la boca de ellos, no, porque el oído puede ser contaminado por el oído. ¿Qué pasó con esa historia que vamos a visitar ahorita? No, pero aún hay una historia terrible que está en el libro de Samuel. Pero no lo busque, espérese, todavía no terminamos con una cosa. Yo sé que usted tiene mucha hambre de la palabra, pero espéreme, vámonos poco a poco, porque para mí es importante dejar que Dios hable, antes de confirmar en lo que dice en su palabra. Ahí en tu lugar de trabajo tú puedes tener gente negativa, de la cual convives todos los días en ese núcleo de trabajo, en ese círculo de trabajo. Y siempre vas a escuchar palabras que te pueden robar tus buenas costumbres. ¿Cuál? La costumbre de ir a la iglesia, la costumbre de orar antes de comer. Porque no creo que en tu trabajo vaya a haber por ahí algún mundano que te diga, a ver, oye, espérate hermano, tú eres hermana. ¿Qué acaso no te han enseñado que antes de comer tienes que agradecer a Dios por el pan que te ha dado? No creo que vaya a haber uno. Y si hay, échenmelo para acá. Siempre va a haber gente
que te va a llevar la contraria. Siempre van a ser opuesto a lo que Dios dice. Incluso hablando del mismo cristiano. Luego hay cristianos, hermanos, que son muy negativos y la negatividad de ellos puede contaminar lo positivo de otros. Por eso digo, y por eso decía yo, hermanos, no seamos negativos. Porque el ser negativo, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Por eso a mí me interesa que usted conozca la palabra y que no la lea por tener la información de ella aquí, sino de aprender de lo que Dios te quiere mostrar. Porque la Biblia está escrita ahí y tiene muchos ejemplos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está plagado de ejemplos, de errores que los hombres del pasado tuvieron, como el ejemplo que vamos a ver ahorita, el ejemplo de María. Porque hoy puede ser sencillo pensar como ella pensaba o expresarse como ella se expresó. Y dése cuenta lo que le costó, porque hubo también una ¿qué? Una consecuencia. Y todos, hermanos, opuestos, todos los que se oponen a Dios, a la obra de Dios, todos en su momento reciben una ¿qué? Una consecuencia. Porque no se oponen a lo de uno, se están oponiendo al mismo Dios, porque el ministerio no es mío, la iglesia no es mía, el templo no es mío, todo es, y el que atienta o se opone contra la obra, se opone contra Dios mismo. Por eso dígame usted, a ver, dígame usted, de la rebelión que tuvimos, del ataque que tuvimos, dígame usted a quién le está yendo bien espiritualmente. Es que es obvio. ¿Sabe usted que usted está considerado como la niña del ojo de quién? Y el que se mete con usted se mete con quién. O sea, tratan de picarle el ojo a Dios. ¡Ay, qué problema se mete la gente cuando tratan de picarle el ojo al Señor! Como dice la Escritura, mejor no hubieran nacido para conocerlo. Porque Dios tiene también su contraparte. ¿Cuál es la contraparte del amor de Dios? Fuego consumidor. Entonces, la gente negativa, hermanos, normalmente se encuentra en nuestro núcleo familiar y en nuestro círculo de trabajo. No me vaya a decir que usted ha tenido puro positivo, porque no los veo aquí. Pero dígame usted, ¿acaso a usted no le han dicho estas palabras que hoy voy a mencionar? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Ya no quieres salir de ahí, nada más anda perdiendo el tiempo. Levante su mano a los que le han dicho eso. A mí me lo han dicho. A mí me lo dijo mi propio padre. Wow, casi todos. Otra. No, si el pastor quiere dinero, que eso del diezmo y eso de... No, que el pastor se ponga a trabajar. Levante su mano a los que le han dicho eso. En mi tiempo como oveja recibí esas palabras. Entonces quiere decir que estamos de acuerdo, que hay gente, hermanos, que siempre te va a tratar de robar las buenas costumbres, porque la gente quiere plasmarse una idea. La gente quiere formarse a su propio Dios, a su idea y a su criterio, como en el ejemplo que vamos a ver. Porque usted no lo va a encontrar así, pero hay palabras, hay revelación en la palabra. Leamos, alguien que nos lea Números 12 del versículo 1 en adelante. No se amontonen, hermano. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cuchita que había tomado, porque él había tomado mujer cuchita, y dijeron: ¿solamente con Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también con nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres
Amén. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salió hablando. Amén, hasta ahí. Fíjense. Hay gente, fíjense, para que usted se dé cuenta que en nuestro núcleo hay gente negativa. Gente que solo se quiere dedicar a contaminar a los que no están contaminados. Por eso, el problema más grande de las cosas que están pasando en el mundo no es contaminarse, cuidarse para no contaminarse del COVID-19. No, hay cosas más importantes dentro de la casa que te pueden contaminar, porque puede ser tu propia familia la que te puede contaminar, ya que el pastor es muy observado, porque al pastor todo mundo le tienen los ojos pues, y no dudo que hasta usted también me tenga los ojos puestos. ¿Por qué? Porque puede suceder. Hay gente, hermanos, que se infectan. El Satanás les infecta ¿la qué? La mente. Y más cuando hay personas que no son de búsqueda, que no son de ayuno, que ni siquiera escudriñan la palabra. Es gente que es muy vulnerable a la manipulación mental, o sea, cómo el enemigo puede manipular, son vulnerables, su mente está muy vulnerable, como especial para que el enemigo venga a manipular la mente. Le pregunto a usted, ¿qué le importaba a María? ¿Qué le importaba si Moisés se había casado con una prietita? ¿Eso qué le interesaba a ellos? Pero como hay gente bien, ¿qué? Porque es que el pastor, porque él sí se puede vestir bien. Como alguien me dijo en una ocasión, usted sí pudo comprarse una camisita nueva, ya ustedes saben quién, no voy a decir su nombre. Pero hay gente, hermanos, así, que les duele todo, menos los de ellos. Todo le duele. Y de esa gente es de la cual la Escritura nos advierte. No erréis. Las malas conversaciones del que está en tu casa, las malas conversaciones del que es compañero de trabajo tuyo, te pueden llevar a ¿qué? A corromper tus buenas. No. ¿Para qué le voy a hacer caso ya al pastor? Alguien te está contaminando tus buenas costumbres. ¿Para qué vas a la iglesia? Hermana, ya no va usted a la iglesia. Hermano, ya no va a la iglesia. A alguien le tuviste que prestar tu oído para contaminarte el oído y ya no asistir a la reunión. Ya no asistir, ya no ser parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces te separan y te hacen pensar, como hace rato hablaba yo con una hermana, te hacen pensar que allá en tu casa tú puedes formar a tu propio Dios. No, señor. La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Jesús mismo decía, bueno, esfórcenlo. Es más, Jesús llegó al momento de encomendarle a los discípulos que forzáramos a entrar a los que no quieren entrar. ¿Sí lo hemos leído o no? Bueno, para que usted se dé cuenta. Pero hay gente, hermanos, que todo lo que hace un hermano o una hermana, al hermano Armando, por decir así, ya no tardan en por ahí levantándose los detractores, los roba buena costumbre, los que contaminan las buenas cosas. No, ¿para qué va? Ahora no estás viendo ya el carro que trae el pastor, no estás viendo que el pastor siempre anda bien vestido, no estás viendo que el pastor no tiene callos en los dedos como tú, mira, tú desvelado, lleno de polvo del fierro y el pastor bien aguilita.
No, pues sí, cierto, tienes razón. Porque el diablo es experto en utilizar a la gente para contaminar las buenas costumbres. Les digo, en la Biblia hay ejemplos terribles, terribles. Por eso siempre he dicho, no se trata de cortar amistades, solo de cuidarse de ellas, porque tampoco la Biblia nos promueve, la Biblia el dejarle de hablar a ciertas personas. No, la Biblia nos demanda a nosotros sensatez, ser personas sensatas. Yo he dicho, yo tengo amigos que no tienen la sana doctrina, tengo familiares que me quisieron meter la mala semilla, la cizaña, como para que yo no siguiera las cosas de Dios, y con sabiduría de Dios, todo lo hicimos a un lado. Todo tuvimos que hacer a un lado. Yo ya conozco, yo ya no voy a platicar con mi papá porque mi papá no tiene otro tema más que hablar mal de mi pastor o hablar mal de los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Saludarlo, quedarme un rato. Si la plática está amena, ok, te escucho, platicamos. Pero si ya sale y empiezas a hablarme mal del pastor o del hermano, de la hermana o de fulano, mengano, mejor dame la mano, hermanita. Dios te bendiga. Nos vemos al rato. Hay que ser inteligente. Hay que ser sabios. ¿Qué le pasó a esa mujer? ¿Cuál fue el problema de María y Aarón? ¿Cuál fue el problema, hermano? Dígame usted, ¿le incumbría en algo el problema de la decisión que Moisés tuvo de casarse con una mujer cusita? No le interesaba nada. Pero es la gente negativa, la que trata de contaminar. ¿A quién arrastró? ¿A quién? Arrastró a Aarón. ¿Quién era Aarón? Era la boca de quién? Era la boca de Moisés. Por eso, de buenas a primera, hay que tener cuidado con quién te vas a rodear. Porque al ratito, si tú agarras a fulano, mengano, perengana, que tú piensas que son muy allegados a ti, resulta que al ratito le van a prestar el oído al negativo. Al negativo. Ese negativo te va a meter idea. Está como aquel que no quiere trabajar. Bueno, nomás espera que llegue el hermanito fulano o la media hermanita o el medio hermanito o el mundanito que antes fue cristiano y que ahora ya no, y te empiece a soltar misiles para contaminar lo que el enemigo ya ha estado trabajando sobre ti. A veces uno dice, bueno, yo quisiera como dice Pablo, yo quisiera que en última me imitéis. Yo quisiera que en última, hermano, fuera usted una persona apasionada por Dios, fuera una persona que no hubiera necesidad. Pero ¿quién te ha quitado la puntualidad de la iglesia? ¿Quién te ha quitado de ser puntual? ¿Quién te ha quitado los buenos hábitos? ¿Quién te ha quitado la oración del altar? Alguien negativo. Alguien que le gusta meterse en lo que no, ¿qué? En lo que no le importa, en pocas palabras. O sea, porque en realidad es la gente, así es la gente negativa, siempre son metiches, siempre se meten en lo que no les interesa o no les debe de interesar a ellos. Pero se interesan muchas veces más los negativos de lo que usted hace que de lo que ellos mismos están haciendo. ¿Cómo la ven? Nuevamente, léanos la historia, hermano. María y Aarón hablaron en contra de ¿quién? ¿Quién era Moisés? ¿Quién? Ahora, hablaron en contra de Moisés ¿a causa de qué? Bueno, y eso a María, ¿qué le interesaba?
No le caía bien la cuñada, ¿verdad? Era racista, ¿no? Imagínense. Mi pregunta es, ¿qué se ganó por metiche? ¿Qué se ganó por metiche? ¿Qué representaba la lepra en el pasado? El pecado. Y muchas veces nosotros escuchamos a gente leprosa espiritualmente y le hacemos más caso a los pecadores muchas veces que a los propios cristianos, que a los propios líderes, que a los propios pastores. Le hacemos más caso a aquellos que están allá afuera, a aquellos que están haciendo lo contrario a lo que te dicen que hagas. Mire, hay un ejemplo muy feo. Hay un ejemplo muy feo, pero antes de llegar a ese ejemplo feo, yo quiero que usted en realidad medite en estos puntos, en este punto, porque las malas compañías o malas conversaciones de esas compañías corrompen los buenos principios, las buenas costumbres que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, que nos ha costado también tiempo en hacerlos nuestros. Para edificar, hermanos, ¿qué se tarda más uno? ¿Para edificar o para derribar? El día que hicieron la ampliación, tuvieron que derribar algo que nos costó trabajo edificarlo. Lo que se tarda edificando, hermanos, para derribarlo, en un abrir y cerrar de ojos. Porque ¿cuánto tiempo se tardaron en tumbar esta pared? Calculo que se han de haber echado como un día o medio día. Para tumbar, vamos a poner así una suposición, ¿cuántos días nos tardamos para levantarla? En todo. Para que se dé cuenta que es más fácil derribar, destruir, que edificar. Y eso es lo que el diablo, porque acuérdese que el destruir viene de Satanás. Así que sea quien sea, lo único que podemos hacer es taparnos los oídos o darle la vuelta. Es lo único que podemos hacer. Porque si nosotros, hermanos, permitimos eso, eso nos va a ¿qué? A contaminar, como le pasó a María. María, por ser una persona autora para contaminar, logró contaminar a Aarón, pero ella recibió una repercusión de lo que hizo. Porque como quien dice, a veces hasta de lo que no come la gente le hace ¿qué? Le hace daño. Y son muy fijados a lo de uno, son muy fijados a lo que tú haces, son muy fijados a lo que tú dices, son muy fijados a todo lo que tú dices, todo lo que se mueve a tu alrededor. Les interesa más la vida ajena que la vida propia. Ellos están perdidos, están en pecado, están llenos de lepra y no se dan cuenta que los que necesitan de esto son ellos. Pero como ellos son infelices, trata que tú también seas infeliz, porque esa es la realidad de las cosas. Una persona infeliz siempre va a buscar la manera que tú también seas infeliz, porque esa es la realidad de la vida. Una persona mala siempre va a buscar la posibilidad de que tú seas malo. Entonces, ¿a esto qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué nos dice Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, por ahí ubíquenle al hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 16? Mas evita profanas y vanas, ¿qué?
porque conducirán más y más a la ¿qué? ¿Qué dice? ¿Que qué? Que evitemos. Evita, hermanos, para que no te contamines, no te dejes contaminar. Evita. Evita las pláticas, hermano. A mí a veces, ¿saben qué me da temor? Cuando yo veo al pueblo, cuando no le veo al pueblo la solidez, la madurez. Me da temor, ¿saben qué? Cuando se ponen a hablar con medios cristianos. Cuando se ponen a hablar con gente así, ¿saben por qué? Porque muchas veces esa persona te llega con lo que a ti te cuesta trabajo hacer en una iglesia. Te llegan por ese lado. Ya hasta sé la filosofía de un cristiano apartado. Un cristiano apartado siempre te va a atacar. No, es que, no, yo que le voy a andar dando mi diezmo al pastor. El pastor, si quiere dinero, que se ponga a trabajar. Y como con eso, como iglesia, batallamos, ¿qué es lo que pasa? Escuchamos eso. Porque muchos comparten, no, pues yo no lo hice nunca. Y mira cómo estoy. Y ya dice uno, pues sí es cierto, pues no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa? Nos robaron, nos quitaron las buenas costumbres. Aquel que nunca quiso ayunar, que nunca quiso seguir lo que el pastor decía en la iglesia, que era necesario orar, que era necesario ayunar. Aquel que siempre fue opuesto termina cayéndose, termina yéndose de la obra, de la iglesia, apartándose. Pero ese es un instrumento útil para el enemigo, para utilizarlo, para robarte las buenas costumbres. ¿Y cómo te va a llegar? Con lo que el diablo sabe que a ti te cuesta trabajo hacer. Así que no se sorprenda. Lo más que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Timoteo. Evita palabras ¿qué? Profanas y vanas palabrerías. Porque esos conducen más y más. Ojo, porque ahí está la revelación de ese versículo. Eso te lleva más a la ¿qué? A la impiedad, porque entonces vas a empezar a hacer caso, porque el diablo sabe lo que a ti y a mí nos cuesta trabajo hacer. ¿Qué acaso no te cuesta trabajo levantarte en la madrugada? Y cuando te despiertas, que sonó el despertador, ¿qué acaso rápido en tu mente no te dice, duérmete otro poquito? Porque sabe que nos cuesta trabajo. Ayunar, te vas a enfermar, mujer. Vas a terminar con una anemia, con una gastritis. Y luego, mira, me va a salir más caro tenerte que curar. El pastor no te va a curar. Hermano, a decir la hermana Juanita, ¿qué come que adivina el pastor? No, es la palabra que conoce el corazón del hombre. Convivimos en nuestro núcleo familiar con ese tipo de gente. Yo recuerdo que me decía mi papá de cuando acá era muy atento de cuando si en mi casa nunca había una buena reunión de toda la familia, irse a comer a la mesa y cada quien comía como, perdón, pero no había, como un animal. El que tenía hambre llegaba y comía. Ya al ratito el que tenía llegaba y comía. Había un desorden. Y cuando yo empecé a ayunar para Dios, que me dijeron en la iglesia, hermano, es que para que Dios empiece a obrar en ti, empiece a liberarte de todas las cosas que te tenían atrapado, el ayuno es para romper todo eso. Y lo empecé a hacer. Y mi papá empezaba a decirme, oye, come porque estás re flaco. ¿Cuándo fui gordo? ¿Cuándo fui gordo? Hermana Nere, usted desde que me conoce, ¿cómo me conoce? Bien gordo. Traigo una papada así, grandota. Hermano Bernardo, ¿cuántos años tiene que me conoce usted? ¿Cuándo me ha visto gordo?
Imagínense tiempos más atrás. Estaba yo aún más. Y mi papá, oye, come porque te vas a enflacar. ¿Era el diablo o no era el diablo? Hasta se estaba vacilando, creo que de mí. Ahorita me cayó el 20. Pero en realidad, hermano, evita ¿qué? El consejo que Pablo le da a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y le da ese consejo. Mas evita profanas y vanas palabrerío, porque eso te conducirán más y más a la impiedad. Te van a llevar más y más a que no hagas lo que tú sabes que tiene que hacer, que te cuesta trabajo hacerlo. Pero si tú no evitas eso, porque hay cristianos que hasta les pagan. Por más que uno les dice, hermanos, cuiden sus oídos, no escuchen a Julano, a Mengano, a Perengano. Ahí vamos de terco todavía a prestar nuestro oído, como si le estuvieran hablando filosofías bíblicas y cosas hermosas. Puras tonterías, puras palabras que están profanando lo santo que hay en ti, que están robando las buenas cosas que te han costado trabajo aprender en Dios y en ponerlas por obra. Y vamos con un ratito, bueno, para no decirlo feo, pero con una persona negativa y rápido le presta los oídos. Y se llamaba la hermanita. Ya luego tengo que andar acorreteando. Oye, hermana, ¿por qué no has ido a la iglesia? Oye, hermana, ¿qué va a hacer? Le prestan el oído a esa gente. Pero por más que el pastor está muele y muele y muele, evita. Bueno, ahí está la palabra. Más eviten, hermano. Eviten a esa gente negativa, a esa gente que se mete en todo lo de usted. Pero métase usted tantito en sus vidas y vas a ver que te van a decir que no te metas en lo que no te interesa. Porque así es. Miren, a mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Por eso yo se lo digo. Porque hay gente que le gusta meterse en la vida ajena, pero no les gusta que esos ajenos se metan en su vida. Que le duele, ¿por qué dejaste el negocio, Pilo? ¿Por qué te saliste de ahí? ¿Por qué dejaste la colectiva? ¿Por qué? O sea, son tan metiches, pero nos encanta. Es más, voy a comer con ellos. Pero ¿cuándo has ido a comer con tu pastor? Pues si es que usted me regaña con esto, para todavía ir a comer con usted, para que me esté regañe. No, hermano, queremos conducirte. Queremos conducirte, que tú camines bien con Dios. Porque ese es el trabajo de un pastor, guiarte. ¿Guiarte a qué? ¿A la impiedad? Hay un camino que está trazado. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si hay un camino, bueno, ¿cómo caminar bien con Jesús? Guiarte para que vayamos atrás de nuestro pastor de pastores, que se llama Jesucristo. A Él escuchar, a Él prestarle los oídos. Evitemos, hermanos, las palabras vanas de la gente, porque siempre hay. Mis propios padres hablarme sandeces. Todavía hace unos 3 o 4 años atrás, todavía mi mamá quería como hablarme como antes, hasta que un día, espera, mi casa me la respeta. Por el hecho de que seas mi madre no quiere decir que me tienes que decir, y mucho menos con ese lenguaje. Así que respeta mi casa. No, que si me voy, si te vas hoy mismo te compro el boleto. Pero mi casa se respeta. Qué duro es el pastor, si es duro con su mamá. No. Acuérdense que nosotros no tenemos que tolerar la maldad, lo malo. Lo malo no se debe de tolerar.
Que las malas palabras no te corrompan. No, que no pase como lo que pasa cuando un mexicano se va al extranjero, aquí a Estados Unidos. Lo primero que aprende es hablar puras tonterías en inglés. Nada de provecho, puro albur, pura grosería. Ese lenguaje es mortal. No escuchemos entonces lo malo. ¿Qué nos dice la Escritura? Mas evita, ¿qué? Evita. Evitar es no permitir, no escuchar, cerrar los oídos, tapar los oídos, porque eso, hermanos, te pueden conducir más y más a la impiedad. Si de ahí Dios nos está sacando, imagínese usted que nosotros estemos escuchando sandeces, entonces obviamente, por eso la Escritura dice, evítalas, porque si no, te llevan cada vez más y más a la impiedad, de donde Dios nos está rescatando, porque Dios nos está sacando. No me diga que a usted lo sacó de la misma presencia del Señor. No, a usted lo sacó de lo malo, de la impiedad. ¿Qué hacía usted sin Cristo? ¿No era un mal hablado? ¿No era un fumador? ¿No era alguien que se drogaba? ¿No era alguien que hablaba malas palabras? ¿No era alguien que hacía lo ilícito? Bueno, Dios nos sacó de ahí y nos está arrancando aún más de ahí. No que ya lo seamos, pero muchas veces lo que nos cuesta trabajo hacer para Dios es porque esos lazos de impiedad no están deshechos al 100%. Y por eso es que al cristiano de hoy le da trabajo dar el segundo paso. Se da el primero, pero el segundo siempre le cuesta trabajo. Por eso la Escritura nos habla en el primer amor, del primer amor. Porque ¿qué es lo que ocasionan esos lazos de impiedad? Que al principio tú empezaste con tanta pasión en Dios y terminas perdiendo el primer amor. ¿Por los lazos de qué? De impiedad, de los cuales Pablo nos aconseja para que ya nos enseñoreen más, para que ya no nos lleven más a la impiedad. Bueno, evitar las profanas y vanas. ¿De quiénes? ¿De quién, hermana? No. De nuestro núcleo, primeramente, familiar. Segundo, de nuestro círculo ¿de qué? De trabajo. Así que, hermanos, evitemos por nuestro bien. Evita las malas palabras. Evita a esa gente. Pero es que es mi mamá. Hay que evitarla. Yo la tuve que evitar. ¿Cómo me habla ahorita? Irá derechito. Ya sabe que yo no tolero mentira. Porque a mí me dice algo, yo rápido le hablo a una o a otra. Oye, mi mamá me dijo esto. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Por eso tiene que andar derecha. A mí me gustan las cosas derecho. Entonces a mí me tiene que hablar derecho. A mí no me tiene que salir con sandeces porque sabe que mis oídos no se los presto. No se los presto ni se los prestaré. Y mi hermana, la que no sabe hablar más que con puro lenguaje albaradeño, ya ni la escucho, ni le hablo. No me tomo esa molestia para marcarle, oye, ¿cómo estás? Porque sé que me habla con puras groserías. Así que, hermano, evitemos toda mala palabrería, evitemos todo lo malo, porque las malas, ¿qué? Las malas amistades corrompen las buenas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que hemos adquirido. Ahora, aquí voy a otra cosa grave. No solamente una mala compañía, no solamente un integrante de la familia, sino esto que usted mira, esto, que a veces el tiempo que tú pasas con esto en la mano, si tú lo pasaras en la presencia de Dios, fuera
maravilloso. Esto sirve solamente ¿para qué? Para contaminarte. Cuando tú no sabes darle un buen uso. ¿Qué acaso no te ha pasado que se te pasan las horas ahí perdiendo el tiempo con fulano, mengano? Porque no creo que estén hablando de la palabra. Y si es así, qué bendición, porque pronto veremos el fruto. Pero si te la pasas ahí con fulano, mengano, perengano, puro en el chat, ¿qué es lo que esto está provocando en ti? Contaminar tu vida. Contaminar. Lo que vemos, hermanos, también puede contaminarte. Lo que tú miras, ¿cuánto tiempo pasas en el televisor? ¿Cuánto tiempo pasas enfrente de la pantalla de la computadora? ¿Cuánto tiempo pasa uno con los ojos en la pantallita de este celular? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues para que usted lo sepa, esto también te roba las buenas costumbres. Hermana Juanita, ¿para qué debemos usar el celular? Nada más para eso. Pero oye, te la pasas hora y estás en la mesa, con la cuchara y con el celular. Hermano, ¿qué es eso? Dígame usted, ¿qué es eso? Hay un espíritu que se llama numeral, que ese espíritu va tomado de la mano con el espíritu de pereza. Entonces, la pereza te entra por esto. La pereza te entra por lo que estás viendo en el televisor. Bueno, ¿no se ha preguntado usted cómo a veces se la pasa 1, 2, 3 horas en el televisor y no puede usted ni orar 1 hora? ¿No se ha preguntado por qué? Porque lo que estuvimos viendo se provocó que eso entrara a nosotros, ese espíritu de pereza, para que solo uses el control para apagar el televisor y irte a acostar. Porque recordemos que los ojos, dice la Biblia, que son ¿la qué? Las ventanas del alma, por donde entra lo malo o lo bueno. Tú determinas para qué vas a usar la tecnología. Tú determinas para qué vas a usar tu computadora. Tú determinas para qué vas a usar tu televisor. Tú eso lo determinas tú. Como también las amistades, los familiares, los negativos. Tú determinas. Yo solamente estoy para esto, para compartirte, para decirte, mira hermano, no te contamines. Porque no estamos en tiempos como para vivir contaminados, no estamos en tiempos como para andar, hermanos, desanimados, no estamos en tiempos, estamos en tiempos para andar, hermano, como dice la Escritura, encendidos en el Espíritu, prendidos en el Espíritu, porque la hora se está acercando. Así que no trates de cuidarte. No quiero pensar que mañana o pasado alguien me diga, hermano, es que yo no fui a la iglesia porque me cuidé para no contaminarme del coronavirus, porque entonces sería la tragedia más grande que yo escucharía en mi vida cristiana. Sería la tragedia más grande que yo escucharía de la boca de un cristiano decirme esas palabras. Recuerde lo que dice la Escritura, que el justo por la fe vivirá. Y no me salgan con las ondas o con los cuentos de que no tentarás al Señor, de que no. Nadie tienta al Señor. El único que dijo esas palabras fue Jesús, porque el diablo fue a quererlo atentar, que él atentara contra la gracia del Padre. Así que no tratemos de acomodarnos donde nosotros no cabemos. La Escritura dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, si la Biblia dice eso, entonces hay que creer a lo que la palabra de Dios dice y no lo que el hombre dice. Pero no me vaya a salir con el cuento, por el amor del Señor, porque hoy hago techubá, arrepentimiento por usted.
Sería la peor tragedia. ¿Dónde está la fe hoy del pueblo de Dios? ¿Sabe qué lo ha matado? Todas las malas conversaciones, las malas amistades, las malas noticias. En cuanto acá tenemos buenas noticias. La Biblia dice que aunque andemos en ¿qué? Entonces, ¿cuál temor? Porque el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor. Pero no nos dejemos contaminar por la tecnología, por el televisor, por la computadora, por el iPad, por la tablet, por el celular. No te dejes contaminar. Repita conmigo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Así debemos de proponernos nosotros, no contaminarnos ni con los negativos de la familia, ni con los negativos de nuestro círculo de trabajo, ni con la tecnología. Pero hay hermanos que luego están platicando o estamos platicando y está el celular ¿en qué? En la mano. Vamos de acuerdo, hay cosas productivas. Pero hermano, estar perdiendo el tiempo ahí en tonterías, no. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire qué mal ejemplo de un negativo, de una persona perversa. Miren, quiero llevarlo a la historia de Tamar y Amnos. Eso está en el segundo libro de Samuel. Esto es una historia, hermanos, es una historia que es muy perversa la historia, es muy mala. Cuando yo trabajé en Foriba, yo convivía con pura gente perversa. Y ahí en Foriba había también mujeres del lado de la cuchara. Y como hay gente, hermanos, que tratan siempre de alimentar el mal que hay en uno. Una persona buena siempre te va a compartir cosas buenas, te va a instruir en cosas buenas, te va a tratar siempre yo en mi pueblo tengo una amistad, que yo a ese varón yo lo aprecio mucho porque es uno y puedo decir el único, que cuando yo andaba perdido, era el único que me decía, oye, acércate a Dios, lee la Biblia, pídele a Dios que te ayude. Y yo lo considero como uno de mis mejores amigos que yo tengo en mi pueblo. Y ahí está mi esposa, siempre lo voy a saludar, siempre voy a echar plática con él, y ahora yo soy el que lo reprendo. Y yo le devuelvo todo lo que él me dio, porque es una persona que le gustan mucho las mujeres. Le gustan mucho las mujeres a él. Su debilidad de él han sido las mujeres. Su divorcio llegó por andar con mujeres. Su quiebra de su negocio llegó por andar con mujeres. Y cada vez que yo voy, siempre voy a devolverle lo que él me dio, con un poquito más. Le digo, yo no entiendo por qué tú ya perdiste ya hasta tu familia, si tú eras y el único que me incitaba a acercarme a Dios. Y hoy resulta que como aquel animador que tú eras para mí, hoy resulta que no eres ejemplar. Puedo decir que todo lo que tú me lo decías, no entiendo por qué,
pero tus frutos no te acompañan. Y esta historia, hermano, es una historia muy fea, porque se trata de un mal ¿qué? De un mal deseo que se llevó a cabo porque alguien, una mala amistad, un mal amigo, un mal compañero, te incitó a llevar a cabo tu deseo. Yo quisiera que todos ustedes se apoyaran los unos a otros para llevar a cabo sus deseos en Dios y no para lo malo. Porque como yo lo digo, y a mí no me gustan las negatividades, hermano. Por eso digo, cambiemos de qué? De actitud. Cuando haya una plática, no me salga con otras, porque eso no es bueno. No califico esas cosas como ¿qué? Como buenas. Entonces, todas esas cosas las podemos ver luego, pero no en los momentos donde se quiere proyectar a cosas mejores. Alimentemos siempre lo que, lo bueno. No saquemos el frijol güero entre todos los negros, como nos veíamos nosotros en Nigeria, como un frijolito clarito entre miles azules, morados y negros. No somos racistas, solamente estamos hablando de los cusitos, diría la Biblia, ¿no? Bueno, esta historia, hermanos, de verdad que es muy, como usted la quiera tomar, pero créalo que esta historia vamos a verla mejor. Vamos, porque no tengo palabra como para ver, hermanos, a veces lo malo o lo dañino que es escuchar a personas perversas. Porque oye lo que te digo, un infeliz busca de ti que tú también seas infeliz. Un perverso, miren, fíjense hasta dónde llegan las malas conversaciones. Yo quiero que escuche usted esto con madurez, no no con debilidades. Pero fíjese, hermano, cómo hay gente negativa, gente perversa, porque lo correcto es ser perverso. Cómo hay gente que saben que tú vas a una iglesia y saben que tú convives en un círculo cristiano donde se debe de mover la inocencia. Usted sabe que es ser inocente. ¿Qué es ser inocente? No tener maldad, o sea, cosas perversas en la mente. Y cómo hay gente negativa o perversa que tratan de meterle perversión a la gente buena. Y este ejemplo es para que usted se dé cuenta que vale la pena cuidar sus oídos y cuidar de tener amistades selectas. Porque yo me puedo llevar con todo mundo, como dicen por ahí, pero amistades hay que tenerlas selectas. Si yo voy a agarrar al hermano como amistad, es porque lo elijo como amistad porque me habla cosas buenas. Me ayuda a su plática y su amistad a que yo sea un mejor ciudadano, cristiano, hermano en Cristo y como lo que soy, un pastor. Me ayuda su amistad. Pero si yo tengo por ahí hermanos que conozco yo dentro del mundo cristiano que tienen malicia, yo no puedo agarrar a esa gente como una verdadera amistad. Porque imagínense, ustedes conocen a los amaros, ¿verdad, hermana Nere?
Bueno, esa gente, hermanos, tienen perversidad como usted no se imagina. Que no salga en el video. Los Olveras. Creo que los Amaro y los Olveras están cortados con la misma tijera. Entonces, obvio que gente así uno no puede agarrar como amistad. Porque uno tiene, escuche bien, uno tiene un lado malo. Repita conmigo, uno tiene un lado malo. Uno tiene un lado ¿qué? ¿Saben cuál es el lado malo que tenemos? Nuestra propia naturaleza. Por eso Pablo, si usted lee Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ahora, Pablo advierte porque Pablo mismo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque hago lo que no quiero hacer. Entonces, quiero que entienda usted esto, porque tener gente, hermanos, perversa, porque hay gente mala, gente negativa, pero también la otra es gente que perversa, o sea, son categorías de gente. Tenemos gente de categoría, pero yo no puedo convivir con la gente perversa, o sea, yo con los perversos no puedo hacer una amistad. ¿Por qué? Porque una gente perversa, recuerde que todos tenemos ¿qué? No están inspirados hoy. Todos tenemos 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí han escuchado ustedes eso? ¿Sí? Hermanos, todos tenemos que, como dice, me agarró, todos tenemos. Entonces, si un perverso, fíjense, escuche bien, esto es serio. Si tú tienes una amistad con perversión, te puede agarrar. No había problemas que este hombre tuviera un mal deseo. No había problema. El problema fue que su mejor amigo lo agarró ¿en qué? En sus 5 minutos. Y pasó del deseo al hecho, que eso es lo que mata. Por eso digo, todo lo que a nosotros nos cuesta trabajo hacer, el diablo va a agarrar tus 5 minutos para que tú no lo hagas. Léame la historia, hermana Laura. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Ojo, ¿qué deseo tenía ese hombre? Tenía deseo de su propia ¿qué? Escuche, fíjense, escuche, por eso digo, considero que es un hecho muy difícil, pero miren, ¿qué creen? Nos vamos a ir, o ahora cuando vuelva yo a las maldiciones, ¿cómo la maldición de incesto existe? ¿Sí saben qué es el incesto? ¿Qué es el incesto? No vaya a salir, no, pues es donde echan el pan, no, porque ese es un cesto, ¿sí? Pero sí saben qué es el incesto. Ese punto lo vamos a mover, obviamente, todo. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted sea libre, que usted sea sano, en espíritu, alma y cuerpo. Pero mire, este hombre tenía un mal deseo, y el mal deseo era que quería con su propia hermana. Sigan leyendo. ¿Tenía un qué? Y miren lo que hizo esa amistad. Por eso, cuando yo aconsejo, hermano, yo trato de aconsejarte lo mejor.
Usted sabe el tiempo que uno pasa cuando uno quiere dar un consejo. Uno tiene que preguntar a Dios. Uno tiene que pedirle la palabra al Señor. No nomás se trata de, es que yo te digo que dejes de hacer esto porque yo quiero, porque soy Juan Camané y te mando que tú. No, hermano. No. O dígame usted, ¿cuándo te he mandado a que te subas a un precipicio y te lances de él hacia abajo? ¿Cuándo? ¿Cuándo has escuchado que yo te he dicho, hermano, súbete a un árbol y tírate de cabeza? ¿Cuándo? Bueno, las cosas que yo te he dicho, te las he dicho, no porque yo he querido, sino porque es lo mejor que Dios tiene para ti y quiere para ti, para tu mejoría espiritual. Y miren lo que ocasionó esa amistad. Síganle. Tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre malicioso. ¿Era un hombre de qué? Que tenía qué? Malicia. Si cotejamos las versiones, usted va a escuchar esa palabra malicia. Tenía malicia, perversión, maldad. ¿A qué lo llevó, hermana? Y este le dijo, hijo de Israel, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando se vaya a visitarte, le dijo, que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer. Pero ¿por quién vino? Porque el deseo cualquiera lo puede tener. Ahora se dan cuenta por qué muchas veces hermano, hay que ser así. No vamos a ser despectivos con la gente, pero sí vamos a poner límites con la gente. Porque un día te puedes topar con una persona con malicia y te puede agarrar en tus 5 y ya ahí te llamabas. Porque este hombre, ¿quién fue el que le dio la receta? ¿Su amigo fue el que le dio la qué? Bueno, pues el hombre la cocinó como el amigo le dijo y le salió el pan en su punto, como él lo quería. Por eso tenemos que tener mucho. Yo vengo repitiendo seguido, y yo muchas veces lo he mencionado, hermano, no es pecado, ok. Si la familia no quiere nada con Dios, si tú ya intentaste una y otra vez, y antes de que ellos se convirtieran a ti, tú te hiciste más a ellos,
hermanos, ya no nos sigamos afectando más. Vamos con la gente positiva, con la gente que tú sabes que busca, con la gente que sabes que camina con Dios. Pero si te vas con todos esos, puede surgir un perverso entre ellos que te puede agarrar un día en tus cinco y no te vas a contaminar, sino que hasta te puedes perder. Es tanta la contaminación que te puedes hasta perder. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber parte para ti en la eternidad, porque nadie te supo llevar al perdón, a que pidieras perdón, a que te humillaras. Ok, ya pecaste. ¿Cómo vamos a adquirir el perdón? No se trata de decir, ay Diosito, perdóname. No, 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 no. Hay muchas cosas que se deben de hacer. Si para ser libre de maldiciones tengo que traer el pasado al presente y decirle, Señor, perdóname por el pecado de mis ancestros. Perdóname si mi tío fue así, si mi abuelito fue así, si mi bisabuelo fue así, perdóname. Me arrepiento de los pecados de ellos. Pero hay cosas, hermanos, que nos pueden contaminar para toda la vida. Porque recuerde que Segunda de Corintios nos habla de dos: contaminación de carne y de espíritu. Ok, vamos ahí, diría por ahí don Ramón. La carne no heredera el reino de qué, pero tu vida espiritual, esa es. Pero si vives contaminado espiritual y carnalmente, y no hay nada más perverso que pueda existir que un incesto. Escúchelo. Un incesto te puede tener contaminado si no te sabes arrepentir. No solamente contaminado en tu carne, sino en tu propio espíritu. Es algo de lo cual voy a mover lo de Belial, la maldición de Belial, voy a mover la maldición de la pobreza, voy a mover la maldición del incesto. Esas son las tres cosas a seguir. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, porque también, ok, hay cosas que quizás te tienen contaminado. Ya no te guardes tanto del coronavirus. No te guardes tanto, no, guárdate de mantenerte limpio. Si la tecnología te contamina, yo desde cuando yo soy cortante, yo me di cuenta que el celular estaba contaminando a mis hijos, mejor se los quité. Pero yo veo que hay hermanos que por aquí le entran y por acá le sale, como si ellos tuvieran tanta visión o tuvieran tanta comunión con Dios que les está informando que sus hijos van bien. Yo te digo lo contrario, porque yo miro lo que tú no puedes ver. Donde tú no estás muchas veces, por la gracia ahí Dios nos puede llevar para que nos demos cuenta. Pero sí, ¿cómo nosotros le vamos a quitar el celular a nuestros hijos? Que nosotros dormimos con el celular, nos levantamos con el celular, caminamos con el celular. Hermanos, el día que tú le encuentres a tus hijos pornografía o que le encuentres citas conyugales ya con alguien, no te jales las greñas, porque alguien te lo viene advirtiendo. Desde, creo que tengo como un año, medio año que vengo advirtiendo, porque Dios me lo dijo claramente y me lo mostró y me lo demostró. Así que, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor y le vamos a decir, Señor, ayúdame a quitar todo lo que a mí. Ahorita no te ocupes de los tuyos.
Ahorita ocúpate de ti, porque tú eres el que necesita ser purificado. Tú eres el que necesita ser lavado de toda contaminación que has adquirido por escuchar a malas personas, por estar pegado siempre al televisor, por estar pegado a la computadora. ¿Se dan cuenta que hoy a veces los hijos andan que ya se creen Spider-Man, que ya se creen un zombie, que ya se creen un sicario? ¿No se han dado cuenta de todo eso? Ah, bueno, nada más el pastor es el que se da cuenta. Póngase sobre sus pies.